Lo que vamos a ver son barras solicitadas por temperatura. Entonces, la premisa sería así. ¿Qué pasa si yo tengo una viga simplemente apoyada? Tengo una viga simplemente apoyada y a esa viga simplemente apoyada, supongamos que la viga tuviese esta forma y yo a esta viga simplemente apoyada la solicito con temperatura. ¿Es una causa nueva? Sí, es una causa totalmente nueva. Digo, tengo esta viga simplemente apoyada y la solicito con temperatura, es decir, le agrego una temperatura. En principio, la temperatura que vamos a estudiar es una temperatura uniforme. ¿Es la situación más real? No, en un pavimento, la cara superior del pavimento tiene una temperatura distinta que la temperatura que está en contacto con el suelo. Pero es un problema que para la primera presentación que le agrego temperatura, por ahí no es lo que más me interesa pensar. Es decir, si yo ahora me meto acá adentro y digo, y tomo lo que siempre venimos tomando, que es una faja elemental, un pedacito elemental de mi pieza, donde acá lo que tengo es un diferencial de longitud de barra, dice, si analizo ese diferencial de longitud de barra, que lo pongo acá afuera, acá puse ese diferencial de longitud de barra, pregunto si a ese diferencial de longitud de barra yo le aplico una temperatura, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué les parece que le pasa? Se puede alargar o comprimir. Bien, dependiendo del tipo de temperaturas. Sí, te escucho. Dale, participa, juega. Sí, está lindo. Se dilata. Se dilata, exactamente. ¿Y de qué depende la dilatación? De un coeficiente y la longitud. Bien, depende de 3 parámetros fundamentales. Uno es el material, que está expresado a través del coeficiente de dilatación. 2, la longitud de barra, mayor longitud, mayor dilatación. Y 3 es de la temperatura, claro, a mayor temperatura también se deforma, se dilata más. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Dice, mire, esto lo que le pasa es que queda una cosa más o menos así. Dice, porque se dilata en todas las direcciones. Claro, se dilata en todas las direcciones. Y entonces aparece que la pieza queda así. Con lo cual, acá se pone de manifiesto que acá hay un valor de corrimiento, de desplazamiento muy pequeño, diferencial U, que tal cual lo que nos contaron ustedes, dijeron, depende del material. Ese es el coeficiente de dilatación térmica. Coeficiente de dilatación térmica. Depende de la longitud, dijeron, y también depende de la temperatura y de la longitud en juego. Bien, y nosotros habíamos aprendido que si relacionábamos el diferencial de U sobre el diferencial de X, que en este caso sería lambda, delta T, nos aparecía esa condición que llamábamos de formación específica longitudinal, en nuestro caso en X, porque la terna con la que venimos planteando dice que nuestro eje X está por acá, nuestro eje Y está acá, y nuestro eje Z está acá. Y creo que no tiene mucha duda, salvo que se deforma producto de la temperatura y en igual magnitud en todas las direcciones, es decir, también daría que epsilon i va a ser igual a epsilon z, salvo las longitudes van a ser distintas, pero lo cierto es que en proporción a longitud, ese va a ser el coeficiente, la deformación específica longitudinal. ¿Y qué le pasa a la barra? Bueno, la barra se alarga. ¿Cuánto se alarga? Dice, mire, esto queda más o menos deformado así. Se aparece esta deformación puesta acá.
Y acá podríamos decir que si a este le llamamos A y a este le llamamos B, ese sería el corrimiento que sufrió el punto B. Dice, acá está puesto de manifiesto el corrimiento del punto B. El punto B se corrió de esta magnitud. Eso es U sub B, pero ya sabemos que U sub B parte de un punto fijo, que es U sub A, más la variación de longitud del segmento AB, y en este caso debido al delta T. Dice, bueno, como este término en este caso es cero, todo se limita a decir que la variación de longitud debida a la temperatura, bueno, vale lambda delta T, y por L, siendo L la longitud total de pieza. Perfecto, lo tenemos. Me queda solo una duda y una inquietud. Sí, pero por ahí ustedes me pueden ayudar a descifrar si lo que digo tiene coherencia o no. Si, acá está la longitud en juego. Si la barra presenta deformación específica longitudinal, ¿tiene tensiones? Si la dejo libre en un extremo, no. Muy bien. Si la dejo libre, si le permito que se dilata libremente, no hay nada que restrinja esa deformación y entonces no aparecerían tensiones de ningún tipo. Claro, muy buena la apreciación. ¿Y qué pasaría si no la dejo libre? Estamos en un problema grave. ¡Qué bien! Estamos en un problema grave. Me encantaría saber quién es el que habla con esa voz así tan grave. Mire, acá estamos en el problema grave que dice el compañero. Acá está. Dice, le restringimos la posibilidad de desplazarse y ahora le pusimos otra vez la misma temperatura. En la barra de arriba igual tiene un móvil, ¿Sí? ¿o no? En el de arriba tiene un móvil, pero Ah, ahora, y el de abajo está fijo. si querés, lo cambiamos de escenario para que se entienda mejor todavía y ahora le ponemos, esto lo corremos más abajo y le ponemos un título porque por ahí yo me tomé de lo que dijo acá el compañero que dijo, si lo restringimos de posibilidad de desplazamiento, ahí tenemos entonces lo que podríamos decir, que ahora en vez de estar en una barra simplemente apoyada, ahora tengo una barra que está con dos apoyos fijos, si se quiere, barra impedida de deformarse longitudinalmente solicitada a temperatura, que es lo que nos teníamos en juego. Y ahora la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Y ahora el gato quiere entrar. Y le abrimos al gato. El gato hincha. Entra. A los 2 minutos que entró dice, quiero salir. Sale. A los 2 minutos que salió, quiero entrar. Pero bueno, es cuestión de juego. ¿Qué le pasa a este elemento? Si ahora está impedida de deformarse longitudinalmente, producto de que tiene una restricción acá y una restricción acá, y ahora este sistema es un sistema hiperestático. Y ya cuando el sistema... este es un sistema hiperestático. Sería bueno aclarar de que este es un sistema hiperestático. Dice, este es un sistema hiperestático. ¿Y qué pasa cuando el sistema es hiperestático? Dice, mire, ahora tiene restricción de desplazamiento. Y como tiene restricción de desplazamiento, no lo sé resolver. Estamos en un problema. Pero la clase pasada se nos había ocurrido una suerte de posible solución del problema y dijimos, esto lo podríamos encarar, lo reemplazo para simplificar el esquema, lo podríamos encarar de la siguiente manera. Yo digo que tengo un esquema puesto así, en el cual acá está el eje de mi barra y tiene temperatura. Ese sería el esquema de arriba, ¿no? Donde tengo temperatura uniforme.
Pero a alguien se le ocurrió decir, pero ¿y si usted convierte? ¿En qué convierte? En un ISO. Ah, en un isostático lo puedo convertir. Claro, lo convierto en un isostático, le dejo la temperatura, cambio la condición de vínculo por la incógnita puesta de manifiesto. No tengo idea cuánto vale HB, pero lo cierto es que la condición de vínculo reemplazada por su reacción generan sistemas equivalentes. Puedo permutar vínculos por reacciones, reacciones por vínculos. Y entonces alguien diría, bueno, pero entonces acá lo que vale es aplicar superposición. Porque este es el esquema que veníamos manejando, superposición de efectos acá y superposición de efectos acá. Dice, y ahora se me ocurre que esto sí lo podríamos intentar encarar a resolver. ¿Por qué? Porque este lo resolví hace un instante atrás. Y estoy más que canchero para poder salir a encontrarle alguna solución al problema si todo lo que tengo que hacer al segundo es agregarle esto. Y lo que planteo es que una suma me resuelve el problema. Y alguien dice, bueno, en el primero, por lo que vimos la clase hace un instante atrás, esto tiende a irse de acá a acá. Y a eso lo llamamos el corrimiento del punto B debido a la temperatura, claro, en un sistema isostático. Porque acá también podríamos pensar en cuánto se corre el punto B debido al delta T, porque es la única causa actuante debido en un sistema hiperestático. Pero lo que tengo en cierto y en claro es que esto no puede existir, porque el empotramiento me lo impide. Entonces acá fue cuando se me ocurrió escribir esta transformación y dije, debido al delta T y al quitar el vínculo ahora me apareció algo atípico y lo pinto en dos colores. ¿Y por qué lo pinto en dos colores? Porque son dos causas de distinto orden. Una es temperatura, la otra es una causa fuerzas. Me quedó desacoplado y fue así como llegué acá. Pero ya lo aprendí a calcular. Daba lambda delta T por la longitud de barra en juego. Dice, bueno, si usted se animase a calcular cuánto es cuánto es el corrimiento de B debido a esa nueva causa que usted dio en llamar la reacción de vínculo en B, en este sistema, que no es más que el sistema isostático, si pudiese encontrar, sumando estos dos, resolvería el problema. ¿Cuánto se desplaza el punto B debido a esa fuerza, que por ahora la desconozco, pero se me ocurre que sería capaz de escribir esa ecuación, porque dice que eso sería el esfuerzo normal aplicado, HB, por la longitud total en juego, sobre la característica expresada del material como deformación, módulo de elasticidad longitudinal, y acá lo que me aparece es el área. Dice, bueno, si todo esto es igual a 0, acá tengo la solución. ¿Por qué? Porque de acá podría despejar. Dice, HB va para el otro lado. Sí, HB va para el otro lado. ¿Cuánto vale? Y bueno, vale en sentido contrario, dice negativo. Y fíjense que se va el L y que me queda un término que es lambda delta T por E y por A. Y uno dice, muy interesante el planteo, pero no llego a entender muy bien para qué se usa esto. Dice, mire, es fácil de contar. Imagínense una terraza. Seguramente que alguna vez subieron una terraza que estaba embaldosada. Y cuando subieron a la terraza embaldosada, en alguna de las oportunidades pudieron haberse encontrado con una situación de baldosas que están deterioradas o levantadas, arqueadas. ¿Qué pasó? Se olvidaron de armar juntas de dilatación. Es decir, a determinado tamaño de paño hay que dejarle una junta de dilatación. ¿Por qué? Porque la temperatura impacta sobre el material y provoca dilatación.
Cuando la pieza queda restringida de dilatarse, hace esfuerzo normal y se levanta. Claro, se levanta por temperatura. ¿Por qué? Porque hay un efecto de compresión que aparece producto de que impedí deformarse longitudinalmente a la barra. Y como ahora estoy en presencia de un sistema hiperestático, me aparece algo que antes no tenía. Porque antes, yo creo que remarcamos, y lo dijimos claramente, cuidado que tensiones en la dirección de X no tengo, a pesar de que tengo deformaciones longitudinales. ¿Por qué? Porque vale la pena repasar y ver que esta relación que nos dio Hooke, esta que nos contó Hooke, obedecía cuando lo que hablábamos era de la relación de causa-carga. Es decir, era cierta esta relación en función de este módulo de elasticidad, siempre y cuando la relación estuviese obedeciendo sobre la base de causa-carga. Ahora no tengo causa-carga, tengo causa-temperatura, y tal cual dijo el compañero, como se dilata libremente no genera tensiones internas. Impecable. Pero lo primero que me puede pensar uno es que si tengo deformación longitudinal, seguramente que tengo tensión. No, caballero, porque esta relación solo obedece a si las causas es causa-carga. Si es causa-temperatura, no. Se dilató libremente. ¿Y ahora por qué entonces aparecen tensiones? Porque al restringirle la posibilidad de desplazarse, aparece un esfuerzo. Imagínense un pavimento. Vieron que cuando van en un pavimento de hormigón, no de asfalto, de concreto asfáltico, van en un pavimento de hormigón, sienten ese tac, 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 tac de la rueda. Ese ruidito que sienten es que están pasando por la junta de dilatación del pavimento. 50 grados, 60 grados, 70 grados de temperatura, eso trabaja. Entonces, eso es lo que tengo que evitar, que eso no tenga la posibilidad de generar esfuerzos, porque si me paro a ver los esfuerzos que tengo acá, podría yo encontrarme que la tensión sigma X en la barra, dice, ¿cuál sería las tensiones sigma X? Las inducidas por ese valor de tensión HB. Dice, es HB dividido el área de la sección transversal. O sea, va a ser un valor a compresión de este tenor. Ahora, si se fijan, acá sí es dable expresar la deformación específica. Cuidado, esta deformación específica fue inducida por este término. Y esa deformación específica me dio así. Sí, estoy de acuerdo, pero la que tenía por acá me había dado así. Y entonces, un punto por acá, genérico cualquiera, en el sentido del eje de barra, ¿se desplaza o no? Yo diría que sí. O sea, no cualquiera, sino lo de las esquinas no se desplazarían. Y un punto cualquiera en el medio sí. Y no sé, yo pienso que por ahí que hay partes que Ve, se comprimen y otras que se estiran. mirá lo que te marco, mirá. Esto se llama jugar al oficio mudo. Estamos de acuerdo que
Quieto. Estamos de acuerdo que este esquema, está bárbaro lo que hiciste, ¿eh? Arriesgarse a equivocarse. En esta etapa no pasa nada, está brillante. Lo que dijiste fue, se corre. Pero ahora cuando me pongo a mirar un poco más en detenimiento, lo que digo, si yo hice esta suerte de descomposición, ahí encontré el mouse, si hice esta suerte de descomposición y dije que esto se comporta como la suma de este término, esto, más este término, esto, la suma de este término más este término me lleva a esto. ¿Se entendió? No hay posibilidades de que cualquier punto en la dirección del eje de barra, por las dudas, en esta dirección, acá está Z y acá está Y, dicen no existe posibilidad de que se desplace, y no se desplaza porque la suma de las deformaciones específicas longitudinales debido a temperatura y debido a la reacción de vínculo terminan siendo contrapuestas y se anulan. Ah, entonces se doblaría hacia abajo, ponele, o hacia arriba. No, ¿No le pasa nada? no, no. En el sentido longitudinal no le pasa nada. Ahora, si me paro en los transversales, ¿te acordás los transversales? Ah, en Claro, los por eso decía, transversales ahí se se dilata. dilataría. Bien, y vamos a ver qué pasa acá. Ahí, entonces, podríamos decir, trayendo en juego eso, acá, si yo me pongo a escribir, podría decir que epsilon i, debido al delta t, es igual al e, porque lo traje de arriba, al epsilon z, es decir, en las dos direcciones debido al delta t, y esto vale lambda delta t. Ah, fenómeno. Y ahora pregunto, ¿y si yo quisiese escribir acá, epsilon i debido al HB y epsilon z debido al HB? ¿Se acuerdan? Aparecía Poisson diciendo, la transversal es una porción de la longitudinal cambiado de signo. Fenómeno. Entonces es menos mu, y acá tiene que aparecer epsilon x debido a HB. Porque acá aparece Poisson, acá estoy en causa cargas, y me aparece menos mu epsilon x debido a HB. Y entonces pregunto, si es la suma de este más este, ¿qué le pasa transversalmente a la barra? ¿Me siguieron lo que planteé y lo que jugué? Pues tiene que ser un juego, ¿eh? Ya sé que para ustedes por ahí no es un juego, pero deberíamos tratar de forzarlos a que lo acepten como tal. Bueno, es la suma. ¿Por qué? Porque yo afirmé de que yo iba a trabajar esto como lo anterior y la suma de esto en cualquier causa, magnitud fuerza, magnitud estática, magnitud cinemática, cualquiera de las dos, era la suma de este más este. Así que cualquiera de estos, más la E, cualquiera de estos sumados me tiene que dar el resultado final. Entonces yo lo que digo es que ese epsilon i debido al delta t más epsilon i debido al HB. Díganme si se entiende lo que planteo. El primero resultó lambda delta t. El segundo, bueno, ese lo tengo que calcular un poquito. Es menos mu que multiplica a menos lambda delta t. O sea que se ensancha más todavía. Claro, dice, el resultado dice lambda delta t 1 más mu. O sea, que transversalmente se hincha, por llamarlo de una manera, producto de la temperatura. Pero aparte, como no puede deformarse en el sentido longitudinal, esa fuerza con presión también lo sigue hinchando. Y se dilata todavía más. Y es la suma de los dos como valor final.
Fui claro. Estos detalles no los había puesto la vez anterior, pero ahora van a aparecer, cuando les copie van a aparecer. Pero ahora, ¿fui claro o no fui claro? ¿Se entendió lo que pasó o no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, este tema ya está, lo van a ejercitar, van a trabajar algo más. Veamos trabajos virtuales. ¿Qué eran los trabajos virtuales? Bueno, trabajos virtuales era una cosa que una parte era real y una parte es inventada. Dice, bueno, eso no es muy académico. No importa, pero es muy claro. El alumno termina entendiendo estas cuestiones dichas en forma no tan académica. El teorema de los trabajos virtuales, que ya aplicaron anteriormente, tenía una parte real y una parte virtual. No me acuerdo nada de lo que hicimos. No se haga problema. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo le propongo esto. Rita me contó que si yo tenía una viga simplemente apoyada, podía salir con el trabajo virtual al cálculo de una magnitud cualquiera que estuviese dentro de esta pieza. Y entonces dijimos, le ponemos una fuerza P, que dista de este apoyo una distancia A y del otro apoyo dista una distancia B. Ahí, B. Y lo que quiero calcular, recordando lo que hacías, era calcular RB debido a P. Y alguien me dijo, si usted lo que quiere calcular es la reacción de vínculo en B, sáquela. Saque el vínculo. ¿Saco el vínculo? ¿Está seguro? ¿Usted no se nos caerá? No. Saca el vínculo sin miedo. Saco el vínculo. Bueno, si usted lo dice, yo saco el vínculo. Saco el vínculo y ahora pongo la reacción del vínculo. Ah, lo que hace es cambiar. Sí, tonto no soy. Voy a permutar. Permuto. Dice, este sistema, lo voy a llamar un sistema que se encuentra en equilibrio. Este sistema, digo que es un sistema equilibrado. De este sistema equilibrado, voy a tomar las fuerzas las voy a tomar de este sistema equilibrado. Las fuerzas, que son lo que yo quiero calcular. O sea, este es un esquema de fuerzas reales. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a inventar. ¿Qué me voy a inventar? Mire, en la misma estructura. ¿En cuál estructura? ¿En la isostática? No. En la estructura que usted le quitó el vínculo. Ah, en la que usted le quitó el vínculo, ahora es un hipostático. Sí, señor. Dice, y lo que voy a hacer es, en coincidencia con la incógnita, le voy a aplicar el teorema del desplazamiento unitario. O sea, le voy a dar al extremo que quiero calcular un desplazamiento 1. ¿Por qué le doy 1? Porque se simplifica. ¿Podría haberle dado otro valor? Sí, podría haberle dado otro valor. Y voy a decir que esto no es real, que es virtual, que es imaginario. Pero lo que voy a aceptar es que si bien es imaginario, voy a tomar de acá los desplazamientos. Esto fue lo que ustedes hicieron y lo estoy tratando de recrear de la forma que se me ocurre más didáctica. Ustedes me dirán si lo logro hacer con claridad o no. Desplazamientos. Cuidado que separo en dos sistemas, porque no puedo confundirme de dónde tomo las fuerzas y de dónde tomo los desplazamientos. Pero esto no es real, sino que esto es imaginario. Imaginario, virtual, irreal, inventado, como más le guste la palabra. Y lo que le pasó es que como es una barra rígida, esto rotó. Y rotó. ¿Cuánto rotó? Dice, bueno, rotó esto. Vino de acá a esta posición. Este desplazamiento es pequeño y ahí rotó. Claro, en coincidencia con el punto C, acá, aparece un corrimiento por acá. Este corrimiento, letra eta, es un corrimiento
en C debido a este desplazamiento, no a esta fuerza, 1. ¿Cuánto vale? Dice, bueno, es una regla de 3 simple. Esto es A, esto es L, dice que 1 es AL, como el corrimiento es A, o sea que esto sería A sobre L, y si quieren, por 1 o por más 1. Ahí está. ¿A alguien se le ocurrió decir, planteemos trabajo? Y el trabajo es la igualdad del trabajo externo contra el trabajo interno. Ahí le pone la letra L. Si quieren le ponemos otra letra. Pero la idea es algo así como si yo tiro del resorte, adentro del resorte se acumula energía. Claro, a punto tal de que si suelto el resorte, ¡blup!, vuelve el resorte a posición, como fue. Y porque yo cuando hice el trabajo de deformación, acumulé adentro del resorte energía que se va a devolver en la medida en que esté dentro del régimen elástico, caso contrario no devolverá en su totalidad. Pero acá, a diferencia de lo que planteé con el resorte, una de las dos partes no es real. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a plantear todas las fuerzas. Bien, y planteo las fuerzas que hay. Sí, señor. Las fuerzas que hay son, por un lado, P, y por el otro lado, RB. Debido a P. Y por el otro lado voy a plantear los desplazamientos. Dice, bueno, acá aparece por el corrimiento en C debido al 1, ese dado. Y por el otro lado aparece, acá aparece 1. Acá aparece más 1. O sea, estos dos valores que están acá fueron extraídos de acá. Ahí lo saqué. Este y este lo saqué de ese lugar. Mientras que estos otros dos valores que están acá, los vine a sacar de acá. Dice, ese es el total del trabajo externo. Si bien es cierto que en el vínculo en A hay esfuerzos, como el vínculo en A no presenta desplazamientos, no puede aparecer trabajo, porque trabajo es fuerza por desplazamiento. Bueno, acá se terminan entonces los trabajos externos al sistema. Y alguien diría, ¿y los trabajos internos? No tengo la menor idea, pero puedo intentar analizarlo. Ayúdenme y vamos a analizarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar con los trabajos externos? Cortar una rebanada coincidente de un lado o del otro. Dice, corto una rebanada para el análisis. Y entonces, cuando corto esta rebanada, dice, acá y acá voy a estudiar qué le pasa. Después, un integral de por medio me terminará de dar la solución del problema. Voy a meterme al interior de la barra para hacer el análisis. Repito, voy a meterme al interior de la barra para hacer el análisis. Y dice, de este lado hay, si yo mal no recuerdo, hay momento flexor y hasta hay cortante y cortante. Sí, este estado de cargas debería generar un flexor, nadie duda, y un cortante también. Normal, no por la característica de carga que apliqué. ¿Dudas? ¿Hay esfuerzos internos? Sí. Ahora, este cuadradito, cuando yo roté el extremo de la barra y lo puse así, me quedó así. Me quedó ahí. La pregunta del millón es, ese cuadradito, como la barra se deformó
rígidamente, ¿tiene alguna deformación asociada? Y la respuesta es no. Ah, entonces hay momento, hay corte, pero lo que no hay es desplazamientos asociados. Dice, no hay, esto es cero. Acá no hay nada que se deforme, no, nada. Conclusión, esto es igual a cero. Y esto me lleva a sacar la primera conclusión de lo que vimos hace un tiempo atrás, que dice, bueno, la reacción de vínculo en B debida a P va a valer reemplazo A sobre L y me quedo con que esto es menos A sobre L por P. Y fue así como, aplicando trabajos virtuales, llegué a esta solución. ¿Dudas del planteo? Porque ahora voy a repetir el mismo planteo. Se va a complicar un poquito más. Voy a repetir el mismo planteo. ¿Y por qué se va a complicar un poquito? Porque hasta acá los cuerpos son rígidos. Esto es estabilidad 1. Esto era la estática. Y en la resistencia aceptamos que eran sólidos deformables. Entonces, si se deforma, la cosa se complica. ¿Mucho? No. Pero seguramente que, a diferencia de lo que nos apareció acá, que uno de los dos términos era cero, ahora no va a ser cero. Y eso es lo que voy a tener que estudiar. Sigo. Entonces, no hay dudas, ¿no? Nadie chifla, quiere decir que dudas. Entonces, ahora me paro en lo que podríamos llamar un sistema elástico. Para que se entienda que ahora estoy parado. Me paro en un sistema elástico, ¿qué le pasa a la pieza? Dice, y mire, a mí me interesaría si yo pudiese calcular para esta barra, me pudiesen dar, supongamos que sea una viga simplemente apoyada, vamos con el esquema más básico y después empezamos a jugar con esquemas más engorrosos y lo vamos a ir haciendo más engorrosos, nada más que por divertirnos, y cargamos acá con una fuerza P. ¿Qué pasa cuando cargo con una fuerza P? Y se mire, el extremo en A no se corre, pero debido a la fuerza P, el extremo en B pasa a ocupar esta posición. Exageradamente, como siempre. Yo soy exagerado por naturaleza. Dice, este es el corrimiento del punto B, que partiendo de un punto fijo, que es el punto A, si le sumo la variación de longitud entre A y B, tendría el resultado. Bueno, en este caso, este es 0, con lo cual es la variación de longitud entre ambos extremos. ¿Qué quiero hacer? Quiero aplicar trabajos virtuales. ¿Y cómo era que aplicaba trabajos virtuales? Dice, mire, una parte es real. Entonces, para respetar la nomenclatura, voy a decir que a esto lo voy a seguir llamando desplazamientos. Le dejo la de B. Y estos desplazamientos que quiero calcular tienen la particularidad de que lo que es real ahora es este lado de acá. Esto es real. Fíjense cómo estoy invirtiendo la condición. Si lo que quiero es una magnitud estática, me invento un desplazamiento imaginario. Si lo que quiero es una magnitud cinemática, me voy a inventar un sistema equilibrado. Siguiendo la misma premisa que usé antes, ahora me voy a inventar un sistema equilibrado. Dice, bueno, inventémonos un sistema equilibrado. Y ese sistema equilibrado sería volver a tomar la misma estructura
y aplicarle en la dirección de la incógnita que quiero calcular. ¿Qué quiero calcular? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta variación de longitud? Dice, bueno, en la dirección de esa incógnita, póngale una fuerza 1. Le habíamos puesto en rojo. Una fuerza 1. ¿1 qué? 1. 1 nada. 1, solo 1. Vuelvo otra vez atrás. Si me permiten, acá le apliqué el teorema, ahora lo voy a escribir, del desplazamiento 1, unitario. Y acá le voy a aplicar el teorema de la fuerza unitaria. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir lo que dije siempre, que el trabajo externo debería ser igual al trabajo interno. Salvo que ahora, lo que es mi sistema equilibrado se invirtió de posición, pasó del otro lado porque cambié la magnitud. Las fuerzas las voy a tomar de acá y esto no es real, no es real, es imaginario. O virtual, como lo quieran llamar. Imaginario porque yo me lo inventé. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si planteo las fuerzas la saqué de acá. Ahí vino a aparecer la fuerza. Y lo multiplico por el desplazamiento. ¿Y el desplazamiento de dónde vino? De acá. Esta fuerza, que es la única que tengo, en realidad tengo otra igual y contraria que está en este vínculo. Pero miren este extremo se desplaza porque tengo una fuerza 1 acá y una 1 igual y contrario acá, que es la reacción de este vínculo. ¿Pero el vínculo se desplaza? No. ¿Entonces el trabajo externo quedó limitado a estos dos? Sí. ¿Y ahora cómo vuelco otra vez el trabajo interno? ¿Se acuerda que habíamos dicho que tomábamos una rebanada por acá y tomábamos una rebanada por acá? La misma rebanada para proceder a analizar. Dos pedacitos de pieza en procura de encontrar si se desplaza, si tiene fuerzas. Y me la vuelvo a dibujar. Digo, a ver, dibujo esta rebanada de este lado. No sé que la sombreo toda. Ahí está la rebanada. Ahora le pongo el sector y digo, es este el pedacito que quiero estudiar. Y de nuevo lo repito acá, ese pedacito acá para hacer el análisis porque me estoy metiendo al interior de la estructura. Y cuando me meto al interior de la estructura, digo que lo que estoy analizando es esta faja de longitud, bueno, diferencial de X. Y creo que eso se acepta, este es un diferencial de X, porque nuestra terna tenía en esta dirección era el eje X. Cuando me paro acá y digo, si esta faja es una faja diferencial de X, y ahora miren, en amarillo estoy pensando en desplazamientos. ¿Se desplaza así o no? Esta faja, ¿se alarga debido al P o no se alarga debido a P? Sí. Dice, sí, se alarga debido a P. ¿Por qué no se alargaría? Dice, ¿cuánto se alarga? No sé qué color usar. Este. Dice, mire, pasa a tener más o menos esta forma. Ahí. Ahí está. ¿Y cuánto se tiró? Y esta magnitud que está acá. ¿Y cómo la llama esa magnitud? Bueno, generalmente la llamábamos diferencial de U. ¿Qué generó
esta deformación. Si ustedes quieren, para que no se lo olviden, esta deformación la pueden poner como que la generó P. Y cuando voy del otro lado, digo, ahora lo que me tengo que preguntar no es si se alarga o no se alarga, sino si tiene fuerzas o no tiene fuerzas. La pregunta, ¿tiene fuerzas o no tiene fuerzas? Es decir, ¿hay algún M, Q o N actuante en esa rebalada elemental? Y la respuesta es sí. Ahí es. Tengo un normal. Acá tengo un normal, que si le quieren dar el nombre es el normal del sistema equilibrado. Bueno, en este caso este normal va a valer 1, pero simplemente porque esa es la condición. Entonces, lo que podría hacer es multiplicar las fuerzas de este lado generalmente cuando la causa es unitaria se le asigna una letra raya, se le pone un sombrerito de una regla arriba, indicando que es procedente de una causa 1. Y lo multiplico por el desplazamiento que tiene. Y ese desplazamiento es este. Perfecto, ya lo tengo. Dice, espere, no cante victoria. Porque usted tomó una rebanada, pero no analizó el trabajo total de deformación del sistema. Dice, eso es muy fácil. Es cuestión de hacer esto. Y ahí se acabó el problema. La pregunta es, ¿esto que expliqué, lo transmití con suficiente claridad? ¿De dónde vinieron cada una de las cosas? Porque todo lo que queda ahora es contar cómo esta expresión, al ir cambiando términos, va a terminar dando n por L sobre por A. Pero va a terminar dando algo que ya sabía que terminaba de dar. Sí. A mí me confundió un poquito el modelo. Bien. O sea, eso de poner una fuerza unitaria. Pero cuando acá le pusimos un desplazamiento unitario, ¿te confundió el modelo acá? No. Bien. Acá... O sea, es como que arriba, yo lo había entendido como que asumís como si se desplazara, no se desplaza. Perdón, Asumí. ¿estás hablando de esta imagen de la que estoy marcando? Sí. Vos lo que decís es que tengo apoyado acá con un apoyo fijo, pero este extremo es libre. Si agarro este extremo y lo bajo, la barra sigue siendo sin deformar y todo se corrió para abajo. ¿Cuánto le di a este desplazamiento? Podría darle un valor genérico cualquiera porque se va a anular. Pero si le doy 1, lo simplifico. Y ahora cambio la mecánica. Y ahora le voy a dar una fuerza 1. 1. Es inventado. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar las fuerzas de acá y multiplicarla por los desplazamientos de acá. Hago un pequeño cuadro. Mira, hagamos un pequeño cuadro y después... Pero digo, ¿por qué antes tenías P? ¿Por qué cambiaste P por 1? ¿Por qué cambié? Perdón. ¿Dónde cambié P? Tenías en el sistema elástico. Acá, Sí. un P, sí. Tenés el modelo, tenés una fuerza P. Sí. Por ejemplo, en el de arriba sacabas el vínculo, lo dejabas libre y planteabas que se desplazaba. Correcto. Y acá en no este... saqué el vínculo, saqué el vínculo, acá no hablé de desplazamientos, acá no hablé de desplazamientos. Dije que con este estaba en equilibrio. Después resultó que esta no era para abajo, sino que era para arriba, pero lo cierto es que dije que este estaba equilibrado. Y Sí. acá no me importó pensar en cómo se desplazaba. Después vine acá y dije, lo desplazo. Porque lo que tenés que aceptar es que tenés dos modelos que se aplican simultáneamente entre sí, de los cuales uno de los modelos es imaginario. Y vas a ver lo poderoso de la... Imaginás que se desplaza, pero En después este como se decís... desplaza, Sí. pero en este no se desplaza, sino que se le aplica una fuerza 1. Te propongo un cierre
Ahora termino de esta expresión, pero, Ok, sí, está bien. pero es que está bárbaro lo que me decís. Pero es porque lo hiciste porque es un modelo, digo. Lo hiciste porque Lo es hice así. porque vamos a hacer un cuadrito. Si me permitís, hago un pequeño cuadrito. Un cuadrito a ver si el cuadrito termina de ayudar a entender. Por ahí no. Una parte va a ser real. Una parte va a ser inventada, imaginaria, como te guste más, imaginaria, inventada. Si le querés imaginaria, le ponemos imaginaria. Inventada, inventada. Inventada quiere decir que no es la real. No, es un artilugio. Sí, es imaginaria. Y acá va a ser la herramienta con lo cual lo voy a resolver. ¿Qué hice hasta ahora? Bueno, había aprendido, para pensar en este cuadrito, había aprendido en si la magnitud que quería calcular era una magnitud estática, que fue el primer caso, fuerza, quería calcular la reacción de vínculo. Lo real era lo que yo había dado en llamar el sistema equilibrado. Y lo que me inventé fue lo que di en llamar la deformación virtual. ¿Cómo planteé este esquema de deformación virtual? A través del teorema del desplazamiento unitario. Esto es teorema del desplazamiento unitario. Le puse en ese sistema, que ahora era un hipo, le puse un desplazamiento 1 en coincidencia, porque es importante. Es el desplazamiento en coincidencia con la incógnita que quiero calcular. Le puse un desplazamiento unitario. Después, ¿qué hice? Invertí. Dije, ahora no quiero una magnitud estática, sino que quiero calcular un desplazamiento, es una magnitud cinemática. Esto es lo nuevo. Y entonces, ¿qué dije? Bueno, los Ahí creo que entendí. Los desplazamientos van a ser reales. Lo que me voy a inventar un sistema equilibrado. ¿Y qué voy a aplicar para armar ese sistema equilibrado? El teorema de la fuerza 1. Teorema de la fuerza unitaria. ¿Qué hice? Bueno, me di esta condición y con eso armé esto. No sé si el cuadrito ayudó o no ayudó a interpretar el problema, pero lo cierto es que yo hice este esquema de trabajo. Buenísimo, profe. A mí me aclaró también dudas. Sí, me parece bien. ¿Cuesta? Sí. ¿Me enchalo? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Siempre? Sí. Lamentablemente se enchalan. Siempre, y nunca llego a terminar de encontrar una herramienta mejor para explicarlo, pero lo cierto es que se van a enchalar. Y por más que uno imponga, intente, ¿qué hice? Le puse una fuerza 1, me armé un sistema inventado. Dije, las fuerzas las saco de la derecha, no de la izquierda, la P no me interesa. No me interesa, solo las fuerzas de la derecha. Claro, a ver si entendí. En el de arriba vos como que inventabas un desplazamiento. Sí. Inventás un desplazamiento y después al decir que el trabajo es 0. Sí. No, inventás un desplazamiento que sabés que vale 0. El trabajo termina siendo 0. Yo lo que dije es que el externo y el interno son iguales. Sí. Me dio 0 porque como el movimiento fue rígido, el rectangulito acá y el rectangulito acá no se deformó en lo más mínimo. Giró libremente. Hizo esto la estructura. Claro, al ser de 0 el desplazamiento, asumir el trabajo interno no tiene valor. Y en el de abajo, en vez de inventarte un desplazamiento, te inventas una fuerza. Bien. Que esa fuerza también va a valer 0. Esta fuerza es imaginaria. No va a valer 0. Esta fuerza no va a valer 0. Esta fuerza va a valer 1. Es esta que está acá. No, digo, en el caso real. En el caso real, esta es una herramienta, es como un atajo que me lleva al resultado que estoy buscando. Para ese atajo, una parte me la imagino, no es real. Claro, pero no es 0. Y a diferencia del anterior, por eso se complicó,
El trabajo externo tiene valor, pero el interno también, y me apareció una integral. Pero ahora todo lo que me queda para cerrar esta historia, y cuando te metas en el juego de la herramienta, vas a ver qué fácil y amigable es. Mirá, vamos a tratar de escribir cuánto vale este diferencial de U debido a P. ¿Cuánto vale? Bueno, vale epsilon X por diferencial de X. Ajá. ¿Y cuánto vale epsilon X? Permítanme que la tablita me la voy a mudar un poquito más abajo para darme tiempo. Ya habiéndose entendido la tablita, puede quedar perfectamente como imagen de resumen del criterio que vamos a usar. Nosotros vamos a usar la segunda de las premisas porque es la que más me interesa, no la primera. Pero la pregunta era, epsilon X, estoy en causa-carga, epsilon X, ¿no es sigma X sobre E? Y en el áxil, la tensión, ¿no era el cociente entre el normal aplicado? Acá para que no se nos haga lío, miren, acá lo llamé sistema equilibrado, esto lo llamo deformación virtual. Es el N de B sobre el E y el A. ¿Qué fui haciendo? Bueno, escribí el desplazamiento como epsilon X por diferencial de X. El epsilon X lo cambié en sigma X sobre E. El sigma X lo cambié en N sobre A. Y finalmente me quedó este término. Con lo cual, si miro acá, ahora me quedó una cosa así, dice, más 1 por la variación de longitud entre el extremo A y B va a ser igual a la integral de el N del SE, ese no lo toqué, y el diferencial de U, este lo voy a escribir en color, es el N del dB sobre el E, el A, y acá me aparece, no lo traje, pero lo sigo trayendo para que no nos quede dudas, el diferencial de X. Dice, entonces la integral que usted está poniendo es a lo largo de todos los diferenciales de X. Sí, está bien, pero ahora, mire, si sigue con esa tónica, esto sería 1. Esto sería la variación de longitud entre A y B, pero en este caso, el N del SE dice, este es constante de punta a punta, el normal y vale 1, al igual que este es constante de punta a punta y vale P. Entonces lo podría poner así, dice, es la integral extendida toda la longitud de más 1 que multiplica a P, que es el normal, sobre el E, A y diferencial de X. Claro, como el P, el A, el P, el A y el E son constantes, lo puedo sacar fuera del integral y llego a que esto es P por L sobre E y por A, y alguien va a decir, ¿tanto lío para llegar acá? Sí, es verdad, es mucho lío. En esta barra parece totalmente ridículo calcular desplazamientos por trabajos virtuales. Y en muchos casos va a ser ciertamente innecesario aplicar cálculo de desplazamientos por trabajos virtuales. ¿Cuándo lo debo aplicar y cuándo no? Cuando calcular el desplazamiento resulte ser una cosa engorrosa de saber cuánto da, cuando yo no lo pueda percibir de entrada. Cuando lo pueda percibir, no conviene que me meta por este camino, porque es un camino, por cierto, metodológicamente más claro, pero más largo, más engorroso.
¿Dudas? Clase pasada. Imagen. De la clase pasada. Esto fue exactamente una copia fiel de lo que les mandé a ustedes. Ahora quiero calcular este corrimiento. ¿Voy a resolver el sistema? No, solo voy a calcular el corrimiento delta C. ¿Por qué? Por TTB. ¿Tengo el resultado? Sí, acá está el resultado. ¿Y voy a llegar al mismo por el otro sistema? Veamos. Lo que pretendo hacer es ver si puedo llegar a este resultado. Tengo un sistema de 2 barras y quiero ver si en este sistema de 2 barras, que era una cosa así, esto tenía un ángulo alfa igual, era simétrico. Acá, y acá tenía un P. Habíamos visto que producto de esta descomposición de P, acá aparecía el normal de la barra 1 y el normal de la barra 2 calculados sin ningún problema. Estos los podíamos calcular y si quieren copiamos ese resultado. Dice, esto vale cualquiera de los dos. ¿Se acuerdan el caso? P sobre 2 veces el coseno de alfa. ¿Qué es lo que hicimos? Este esquema tenía un ángulo alfa acá. Tenía un ángulo alfa acá. ¿Qué quiero hacer? Bueno, yo quiero calcular este corrimiento. Quiero saber este punto para abajo, esto se había llamado C, quiero saber cuánto vale delta C. Entonces, ¿qué digo? Digo que este es mi dB. De acá voy a tomar los desplazamientos. Este sistema va a ser mi sistema real. ¿Y qué me voy a inventar? La premisa para inventarse es siempre la misma. ¿Cuál es su incógnita? Ya sea estática o cinemática, la pregunta es ¿cuál es su incógnita? Mi incógnita es un corrimiento en dirección vertical. Bueno, en coincidencia con su incógnita, ponga un +1. En un caso será fuerzas, en el otro caso será desplazamiento. Pero lo cierto, no me acuerdo qué colores venía usando, pero no quiero mover esto porque se mueve todo, todo, y es un lío. Lo dejo ahí, pongo otro color, no sé cuál es, pongo un +1 acá. ¿Es real? No, esta es la parte que me estoy inventando. Esto es sistema equilibrado. Lo que invento es el sistema equilibrado. De acá tomo las fuerzas. ¿Es real? No, es inventado. Vamos a ponerle inventado para que se entienda. ¿Y cómo era la premisa? Bueno, la premisa era, tomo un pedacito de barra por acá, tomo un pedacito de barra por acá. Después vengo y tomo un pedacito de barra por acá y tomo un pedacito de barra por acá. Y si siempre hago este análisis, voy a llegar a la misma conclusión. ¿Qué quiero calcular? Dice, bueno, lo que usted quiere calcular es, igualando trabajo externo con trabajo interno, quiere calcular cuánto se corre este punto. Dice, bueno, apliquémosle el trabajo +1 por el corrimiento que quiero calcular. ¿Hay más corrimientos en juego? Mire, asociadas a estas fuerzas hay reacciones de vínculo en los dos vínculos, pero resulta ser que los vínculos no se desplazan, quiere decir que del lado del trabajo externo acaba de terminar. Ajá. Y el trabajo interno, y dice, y usted tiene 2 barras. Ah, tengo 2 barras, tengo 2 integrales.
¿cuál era la expresión para una barra simple? Dice, me acuerdo que había que multiplicar. Dice, había que multiplicar el n del SE por el n del dB sobre E por A por diferencial de X. Me copio para que vean que no altero en nada lo que dije acá, lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a plantear. Me lo copio. Copio y lo traigo abajo. Digo, eso es lo que voy a aplicar. Exactamente. No sé dónde lo voy a pegar porque esto se pega en el lado que se le da la gana. Pero lo cierto es que acá está. Si esta la borro y esta la borro. No, esta no. Esta. No, esa no. Esta de acá la borro. Puedo agarrar y decir, esto va a ser igual. Y traigo este término, que ahora no me va a salir, lo tengo que tomar de esta manera. Lo copio, lo mudo acá. ¿Cuántas veces van a aparecer estas integrales? Varias. ¿Cuántas veces? Una por barra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta está integrada a lo largo del L1 y esta a lo largo del L1. Y acá ¿qué interviene? Y bueno, si hubiese materiales distintos acá, y acá si hubiese áreas distintas y acá y todo sería 1. Ah, entonces acá dice que el sistema equilibrado sería del 1. Sí, y acá hay, perdón, estoy haciendo lío, estoy jugando mal. Quise decir 2. Pido disculpas, Lo que quiero mostrar es que voy repitiendo la operación tantas veces como barras tenga en juego. ¿Se entendió el planteo? Hice el mismo planteo. Saqué el rectangulito y lo multipliqué de los dos lados. Si no se entendió, lo explico, pero lo cierto es que hice este rectangulito. Pensado en deformaciones, se estiró. Y esto se llama diferencial de U. Originado por P. Y cuando vine acá con ese rectangulito, dice, acá no me interesa lo que se deforma porque analizo fuerzas y dice, entonces este es el valor del normal debido al sistema equilibrado en la barra que estoy analizando. Dice, y si hiciese el otro, y sería una cosa parecida, toma este rectangulito. ¿Hace falta estos rectangulitos? No, esto es simplemente didáctico para que usted entienda la mecánica del problema. Y dice, bueno, acá aparece otra vez el diferencial de U. Claro, este es de la barra 1 y este es el de la barra 2, debido a P. Y por acá me aparece el mismo rectangulito, pero acá no me interesa cuánto se deforma, sino que me interesa la fuerza que tenga. Este es el N del SE debido a 2. Ahora, no sé si lo expliqué con claridad. ¿Intervienen las dos barras en la deformación? Y sí, porque lo que se estira uno y lo que se estira otro hace que el punto se baje. Entonces tengo que jugar con las dos. Juego con las dos. Las dos intervienen en esa expresión. Sí, señor. ¿Puedo seguir? ¿Esta integral se entendieron? Díganme sí o no, o están perdidos si ya no entendieron nada. Porque si no entendieron acá, no les cuento cuando vayamos al hiperestático final. ¿Qué hice? En coincidencia con la incógnita, le puse un corrimiento 1. Y de ahí en más empecé a jugar. Y fui multiplicando las deformaciones de este lado por los desplazamientos, por las fuerzas de este. Desplazamiento de este lado por las fuerzas de este. Siempre desplazamiento de un lado, fuerzas del otro. Lo que trae aparejado esta situación
es que como el n del SE y el n del dB son constantes, como el n del SE y el n del dB son constantes, el E suele ser constante a lo largo de la barra, el área también, el E y el A suelen ser constantes, podría, si quiero, permutar integrales por sumatorias. Y entonces podría decir, bueno, podría plantear una sumatoria desde I igual a 1 hasta n veces número de barras en la que multiplico en n del sistema equilibrado de la barra I genéricamente por el n del dB de la barra I genéricamente sobre el material expresado en forma totalmente genérico, el área totalmente genérico y la longitud totalmente genérica, dependiendo de qué barras tome en juego. Claro, porque se da que siempre se da esa constante, convierto el integral en sumatoria. Si lo aplico al caso en cuestión, tendría que llegar al resultado que llegué antes. Miren, para una fuerza P, los normales de B son P sobre 2 cosenos y los normales SE son 1 sobre 2 coseno. ¿Voy bien? Este n del dB, la que está de este lado, como trabaja con P, es P sobre 2 coseno. Pero si vengo de este lado, como la fuerza es 1, es 1 sobre 2 coseno. Conclusión. Este problema sería un problema así. Dice, delta C va a ser igual. Y acá aparece un 2. ¿Por qué? Porque se repite. Y el n del SE, el que está de este lado, era 1 sobre 2 coseno. Termino multiplicando los esfuerzos internos entre sí del real y del que me inventé. Sí, señor, ese es el proceso final. La regla mnemotécnica con la que me va a terminar dando es que multiplico el normal de un lado contra el normal del otro. Sí, pero primero tengo que contar de dónde viene, porque en el final le digo, ¿de dónde sale? Ah, no tengo la menor. Yo sé que tengo que multiplicar este por este, y eso es todo lo que me acuerdo. Pero ¿de dónde sale? A eso no me lo pida porque no me acuerdo. Y ahí es donde empiezan los problemas con nosotros. Entonces, si sigo, acá me aparecía P, ¿se acuerdan? Sobre 2 coseno. ¿Por qué? Si quieren le ponemos el color para que se siga lo que estoy haciendo. Acá es P sobre 2 y coseno. Acá aparecía una transformación del L. El L, hago la cuenta para que se vea, el L es este. El H era este, lo habíamos ajustado contra el H. Por eso es que para volver a esa condición, este es L, este es H, así lo habíamos dado el nombre, y este es alfa, con lo cual este es alfa, y entonces L por, perdón, H es igual a L por coseno de alfa. Eso es para ajustarnos al resultado. Cambio esa condición y pongo L sobre coseno de alfa. Ahí jugué con esta relación, despejé el L. Y acá le pongo el E y el A. Y si todo está bien, este corrimiento en C vale, este 2 con este 2 se nos va. ¿No va una H en lugar de una L en la fórmula? Sí, señor, tiene toda la razón del mundo. Mil disculpas, sí, señor. Maravilloso, agradecido desde ya. Acá va una H. Y nos queda que esto tendría que ser P por H, 2 coseno cubo. 2 coseno al cubo de alfa. Y creo que no. Y E por A, que me lo estaba olvidando. ¿Cómo lo saqué? Por una regla de multiplicar normales contra normales y ahí me salió. Y si fijamos, deberíamos haber, por este nuevo camino, arribado
al PH2 coseno al cubo de alfa por E por A. Ahí está, el mismo. ¿Dudas? No dudas. Maravilloso. No dudas. No dudas. Busquemos uno más. Acá arriba. Acá. Vamos hacia abajo. No quiere ir hacia abajo. Mire, hubo un momento que se nos ocurrió plantearnos este sistema, que era más engorroso que el anterior, porque ahora todo no tenía ninguna relación, no había simetría, no había nada de nada. Y dijimos, calcular esto es un rompecabezas. Bueno, por trabajos virtuales no es tan difícil. No lo vamos a hacer, solo tenemos que revisar cuál es la metodología. ¿Puedo yo calcular el corrimiento final del punto C, que es la suma del corrimiento vertical y del corrimiento horizontal, aplicándole una fuerza más 1, inventándome el sistema equilibrado a partir de ponerle una fuerza más 1? Lo que pasa es ¿qué dirección le damos a la fuerza más 1? Exactamente, ahí está el problema. Usted lo dijo con toda claridad. ¿Qué dirección le damos? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Pero lo que sí creo que es fácil de ver es que si hago un doble trabajo, 2 veces aplico teorema de los trabajos virtuales, podría sacar, por un lado, el corrimiento vertical del punto C, aplicándole un más 1 hacia abajo, y el corrimiento en horizontal, aplicándole un más 1. Tengo que recordar que en todo momento el más 1 que le aplico es la referencia del sentido que yo arbitrariamente definí para decir en esa dirección supongo que da el corrimiento. ¿Y qué pasa si el más 1 mío no coincide con la realidad? Me va a dar un menos de resultado que me va a decir, si usted el más 1 lo puso hacia la derecha y le quedó menos, quiere decir que va hacia la izquierda. Si usted dijo que el punto bajaba y le dio menos, quiere decir que va hacia arriba. Cuidado, si la fuerza está tirando hacia abajo, es imposible que suba. Lo que es difícil de saber si se desplaza a derecha o a izquierda. Pero conceptualmente, lo que yo tengo que hacer es, si esto quedó claro, repito el esquema. El esquema no lo voy a hacer porque no tiene sentido, pero sí creo que se puede entender la idea. Yo lo que digo es, este es mi esquema de donde yo voy a trabajar definiendo de acá los desplazamientos virtuales que son reales y de acá tomo los desplazamientos. El sistema está cargado con una fuerza arbitraria de dirección genérica cualquiera. Como yo necesito calcular el corrimiento de C, lo que voy a hacer en una primera instancia es calcular el corrimiento de C en dirección vertical. Para lo cual me voy a dar un sistema equilibrado en el que le voy a poner una fuerza 1 acá. Y digo, este es mi sistema equilibrado. Acá hay un problema de trabajo para hacer las cuentas y demás. Esto es la parte imaginaria. Y de acá saco las fuerzas. Con lo cual, el trabajo externo
va a ser igual al trabajo interno y por acá me va a aparecer, bueno, el más 1 que multiplica el corrimiento buscado, que es el corrimiento del punto C en dirección vertical. Y acá aparece la famosa sumatoria desde I igual 1 hasta N de los N del sistema equilibrado en I que multiplica de los N del dB en I sobre I, A, I, L, I. No hago la cuenta porque no le hice antes, no la hago ahora, pero el esquema es ese. Ahora, ¿con eso completé el corrimiento? No, salvo que me pidiesen cuánto desciende en vertical. Entonces ahí termina mi problema. Pero como no sé cuál es la dirección final del corrimiento, vuelvo a repetir el mismo esquema, pero con otra condición. Ahora lo que digo es, hago lo mismo, más trabajo, pero no tengo otra alternativa, sigo cargando así, pero ahora no me interesa ese, sino que me interesa este. ¿Qué me invento? Lo mismo, pero con una fuerza más 1. Y les pregunto con total sinceridad si yo fui claro o no. Porque el problema sigue siendo mío, si yo soy el que lo transmito con claridad o no. Ahora digo que este es mi SE. Este es mi dB, con la misma premisa que trabajé antes, pero con normales groseramente distintos. Fíjense que el dB me sirve para los dos casos, porque es el mismo, ¿no? O sea, los normales debido a P no se cambian para calcular ya sea el corrimiento en vertical que en el horizontal. ¿Qué es lo que sí cambio? El sistema equilibrado. Porque en el sistema equilibrado en el primero le puse una fuerza 1 hacia abajo y en el segundo le puse un más 1 hacia la derecha, con lo cual esta barra parecerá traccionada, esta barra parecerá comprimida. Cuidado con los signos, cuidado por favor con los signos. Porque estas dos barras seguramente, dada esta carga P, van a ser ambas positivas. Pero ahora, como de este otro lado aparece una tracción y una compresión, el juego de signos va a ser determinante. Si se equivoca con los signos, ¿dudas? Un último caso y nos vamos al descanso. Ya trabajamos un rato. Llevamos nada más que 6:30, 7. Empezamos 6:30, 18:30. 1 hora y media. Pero este que parece ser el más largo, van a ver que no es el más largo. Traje ejemplos anteriores porque creo que ayuda a que vos veas que lo único que hago es calcular desplazamientos. Acá voy a hacer la salvedad que hago todos los años para que después ustedes me digan, yo resolví el sistema hiperestático aplicando trabajos virtuales. No, señor, usted nunca resuelve el hiperestático aplicando trabajo virtual. Lo que hace con trabajos virtuales no es resolver los sistemas hiperestáticos. Los sistemas hiperestáticos se resuelven ya sea por inspección, como le gusta llamarlo a Luis, ya sea por el método de la fuerza, pero no se resuelve por trabajos virtuales. Lo que se resuelve por trabajos virtuales es el cálculo de los desplazamientos. O sea, ¿se acuerdan que habíamos desacoplado el problema en dos problemas? Este lo habíamos pasado a este, liberando un vínculo. Y después a este lo desacoplamos en uno con P y en otro con B sub C. Llegando al resultado de que este corrimiento nos dio 4 P por L sobre por A y este corrimiento nos dio 6 BC por L sobre por A. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el 4 y voy a calcular el 6. ¿Cómo?
aplicando trabajos virtuales, que es la herramienta que estoy tratando de discernir. Revisen esta imagen porque esta imagen nos va a servir, esta, salvo que esta es la que vamos a intentar calcular. Entonces, ¿qué traigo? Traigo una parte de este problema. No sé si este sistema me va a dejar copiar una parte. A ver si me deja copiar esta parte, la copio. No. La invento otra vez. La dibujo otra vez. Voy a hacer este para calcular el 4. El esquema es así. Perdón. Tengo un pie acá. Y tengo una varilla acá. Otra varilla acá. Una tercera acá. Pero esta no tiene vínculo que sea capaz de tomar carga. Esta sí y esta sí. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular el corrimiento de este punto, que si no me equivoco lo llamamos C, el corrimiento del punto C debido a P en el isostático. Trabajos virtuales, calcula desplazamientos. Trabajos virtuales, calcula desplazamientos. Yo siempre, los alumnos terminan resolviendo sistemas hiperestáticos, pero no porque no se lo digamos. Este es mi deber. Y ahora los invito a ustedes a que me digan cómo me genero mi SE. ¿Qué sería inventarme el sistema equilibrado, si es que se entendió? Habría que poner una carga unitaria en el sentido de UC. ¿Y la P la traigo o no la traigo? ¿Se la aplico acá o no se la aplico? Lo que dijo está brillante, ¿eh? Pero le pregunto nada más que por el afán de molestar, que siempre me encantó. Creo que no se trasladaban, ¿no? No, entonces no. Si ustedes dicen no, yo no se la pongo. Y es correcta la respuesta. Este es mi SE. Entonces, si se acuerdan, yo me paraba en este punto tomando momentos y me aparecía que este era P y que este era 2P. Ahí saqué los esfuerzos normales. Si me paro en el otro, dice, bueno, si me paro en este punto, dice, bueno, entonces este es 1 y este es 2. ¿Qué hago? Bueno, ahora ya aprendí que es la sumatoria. ¿Cuántas barras entran en juego? 3. A cada paso que usted está dando va agregando más barras. Y sí, cada vez se complica un poco más, pero no es tan difícil. ¿Cuál era el juego? El trabajo externo. Era igual al trabajo interno. El trabajo externo era la fuerza que yo me había inventado multiplicado por el desplazamiento que yo quería calcular. ¿Hay más fuerzas en juego? Sí, pero no hay desplazamientos vinculados. Siempre fíjense que me queda la incógnita del lado del trabajo externo. Siempre me queda despejadita, despejadita, despejadita. Y ahora, bueno, ahora cambio y me voy con la sumatoria. Y entonces, ¿qué digo? Dice, bueno, pongo las fuerzas del sistema equilibrado, las voy a ir escribiendo, miren, A más 1, menos 2, más 1. Este juego de 3 que dibujé acá, salieron de acá. Y ahora me traigo las que están del otro lado. Y las que están del otro lado dicen ser
2P sobre E a L. Y la otra es menos P sobre E a L. Para que no haya, vamos a ponerle un paréntesis ahí. ¿Y acá? Y este último, este es el uno de acá, ¿no? Pero estos negritos, de acá saqué esta, ¿Cuánto vale esta? El E, A, L, eran todas iguales. Está. Y acá. ¿Qué pongo? ¿Cuánto vale el esfuerzo en la barra 3? Y vale 0. Ah, muy bien, entonces vale 0. Conclusión, el corrimiento de este punto. Yo acepto que es engorroso verlo al principio, ¿eh? Vale 2 más 2, 4. Y gracias a Dios. 4P por L sobre por A. 4P por L sobre por A. Una maravilla. ¿Y ahora qué quiero hacer? Y ahora quiero calcular cuando le pongo C. El esquema era otro, porque ahora la historia decía que yo tenía este esquema así con este hasta acá. Y ahora tenía una barrita por acá. Una barrita por acá. Una barrita por acá. Y acá, si se acuerdan, alguien me dijo que acá aparecía B sub C. Acá aparecía B sub C. Para que no se pegue. Este es mi DB. La ventaja que va a aparecer en estos sistemas es que el SM va a servir, porque como la incógnita que quiero calcular coincide en ambos planteos, ¿yo qué quiero calcular? Quiero calcular cuánto se corre este punto hacia arriba, corrimiento del punto C, debido a B sub C en el sistema isostático. Quiere decir que el equilibrado que usé antes me vuelve a servir. O sea, podría tranquilamente agarrar y decir, traigo el mismo equilibrado. ¿Por qué? Y porque es el más 1 en el mismo lugar. El más 1 lo vuelvo a aplicar en el mismo lugar. Ah, entonces me lo copio y me lo traigo acá abajo porque ya lo tengo resuelto. Ahí está, lo traje ahí abajo, una maravilla, como lo pegué y todo. Y digo, de acá pongo el sistema equilibrado. Si quieren lo levanto para alinearlo, porque los ingenieros somos extremadamente meticulosos, no podemos aceptar de que las cosas no sean simétricas, no queden alineadas. Ahí está. Dice, entonces de acá pongo el sistema equilibrado. Se dieron cuenta que es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque quiero calcular la misma magnitud. Y si quiero calcular la misma magnitud, es el mismo. ¿Qué hago? Y planteo trabajo externo igual a trabajo interno. Y acá no me voy a comer el alargamiento que tenía la última barra. No, porque va a quedar reflejado. Entonces va a ser más 1 por el corrimiento buscado. El corrimiento de C debido a B sub C en el sistema isostático. Y va a ser igual ¿a qué? Y dice, bueno, va a ser igual a más 1 menos 2 y más 1 por acá. Y ahora tengo que escribir de este lado. Y de este lado dice, bueno, si me paro acá, para repasar cómo era que lo había hecho, si me paro ahí, tengo B sub C acá.
y 2BC acá. No me tengo que equivocar con los signos. Es lo único que no está permitido. Y entonces traigo acá y digo, bueno, entonces ahora esto es BC por L sobre por A. Y acá es menos 2BC por L sobre por A. Pero a diferencia de lo que nos pasó arriba, que nos quedó un 0, acá no nos quedó 0, nos quedó BC por L sobre por A. Conclusión dice que este corrimiento no tuve que razonar, no tuve que pensar cómo se deforma, no tuve que solamente hacer las cosas ordenadas y prolijas, me quedó 6 veces BC por L sobre por A. Busco a ver si de casualidad llega al mismo resultado. Y este aquí que dice 6 veces BC por L sobre por A. Es tiempo de hacer un breve descanso porque hemos arribado a los dos resultados. Vuelvo a repetir, no resolvimos el hiperestático, solo calculamos desplazamientos.